Ernesto Zedillo, el que nos heredó del FOBAPROA, que no vamos a terminar de pagar, sino hasta dentro de muchísimos años, que yo creo, mire, sus hijos, sus nietos, les va a tocar esta deuda. Dice que habla de este retroceso de una década en América Latina por los gobiernos según populistas. Mire, el error de diciembre y la peor devaluación del peso mexicano lo vivimos en el sexenio de Ernesto Zedillo. Usted no me va a dejar mentir. Incluso la historia de México está ligada a sus devaluaciones. El presidente Echeverría fue ahí de los primeros, hasta Enrique Peña Nieto. Todos dejaron caer la moneda de alguna medida, pero las mayores devaluaciones son López Portillo, Ernesto Zedillo y Miguel de la Madrid. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha revaluado la moneda y esto lo indican a través ahí de diferentes datos, diferentes estadísticas. Estas fuentes es parte de la información de los documentos sobre la historia del peso mexicano. Así las cosas, hay un escándalo del priista Ernesto Zedillo, se queja en España de la 4T del presidente, pero dice hay únicamente sus clases de economía, pero nunca va a mencionar lo que sucedió con los 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero. Mandó a quitarle la vida a 45 indígenas en Acteal, Chiapas, e impuso este FOBAPROA dejando en la pobreza a millones de mexicanos, obviamente rescatando ahí a los grandes machuchones delincuentes de cuello blanco. Mire, por lo pronto el peso sigue ahí fortachón, el peso mexicano sigue ganando terreno y el tipo de cambio cae por debajo de los 19.70 pesos ahí por dólar aproximadamente, pero vamos a hablar de los mayores atracos de Zedillo, sin duda el FOBAPROA, entre otras cosas. Yo soy Dani Santoyo, su comentario es el más importante, vaya insertándolo aquí en la cajita de las opiniones, me da muchísimo gusto poder saludarlos. Les envío un fuerte abrazo y les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo video. Antes de arrancar de lleno con la información, les agradecería a todos ustedes su pulgarcito arriba en este video. Vayan suscribiéndose a este que es su canal si es que todavía no lo hace y píquele ahí a la campanita de notificaciones. La plataforma les irá avisando cuando tengamos videos disponibles para todos ustedes. Yo soy Dani Santoyo y arrancamos de lleno con la información. Y efectivamente, mire, este error de 1994 del priista endosó la multimillonaria deuda de los bancos mexicanos en complicidad con Felipe Calderón. Es importante decirlo, cuando él era el líder ahí de Acción Nacional, cosa que los medios actualmente, los medios tradicionales, bueno, pues nunca se lo van a recordar o nunca se lo van a decir. El expresidente Zedillo tiene varias deudas con la justicia mexicana, entre las que destacan ahí el FOBAPROA, este delito. Se terminará de pagar hasta 2042 y demás rescates de la oligarquía con dinero público. Los presuntos nexos de su familia con el grupo mañoso de Amezcua Contreras, los decesos de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque, consideradas crímenes de lesa humanidad que, miren, no prescriben. La estrategia de ellos anteriormente, bueno, pues se aplicaba ahí en el gobierno de Ernesto Zedillo, así como diferentes privatizaciones de los bienes de la nación y el perdón fiscal que su gobierno otorgó a sus hermanos, porque hablan también ahí de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador. El sexenio del priista Ernesto Zedillo Ponce de León, que estamos hablando de diciembre de 1994 al año 2000, se caracterizó por ser abiertamente contrario a estos intereses de las mayorías, pues sus políticas públicas limitaron directamente los derechos humanos, considerados también necesarias estas facultades humanas como alimentación, salud, trabajo, abrigo, educación, vivienda, entre otras. No solo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media, que tras este llamado error de diciembre o esta crisis se fue, bueno, pues agigantando. Este emblema de las políticas públicas
se incrementaron con este número de personas en situación de pobreza y ampliaban esta brecha de desigualdad social, donde restringieron parte de los derechos y además deterioraron la calidad de vida de la mayoría de las personas, incluso de muchos que usted conoce o incluso le llegó a tocar a usted. Son los rescates de un puñado de empresarios con dinero público que profundizaron parte de las privatizaciones y en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de bienes públicos a la iniciativa privada. Y es que en lugar de atender las necesidades de la población más vulnerable, como lo hace actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador con estos programas sociales, fue lo contrario, debido a que con el FOBAPROA los gobiernos de Zedillo no solo se convirtieron en una deuda pública multimillonaria, misma que comprometió las finanzas también públicas de los siguientes sexenios. Estamos hablando de más de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Zedillo, donde se terminarán de pagar hasta 2042. También hay dinero que con dinero público se rescató a dueños de carreteras, de ingenios azucareros, aerolíneas, sectores que él mismo privatizó apenas unos 5 años atrás de su antecesor, el también priista Carlos Salinas de Gortari. Otro de los ejemplos de estas políticas antisociales de Ernesto Zedillo es la serie de privatizaciones que concretó su administración en continuidad con la política neoliberal de los priistas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari. Hablamos de ferrocarriles, satélites, puertos, aeropuertos, explotación petrolera y distribución de gas natural, así como el sistema de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales y todo en determinado deterioro en contra de la población. Pues así las cosas, eso no es todo, no únicamente son los rescates bancarios, estamos también hablando de la incongruencia, por ejemplo. Otros casos de corrupción que lo involucran fueron los contratos de las obras públicas entregadas a las empresas de su familia, el llamado Grupo Intecom, un claro conflicto de interés y el haber otorgado perdones y condonaciones fiscales a través de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria a sus hermanos Ponce de León. El privarle de la vida a algunas personas, entre ellos campesinos, también fueron de las grandes acusaciones en ese entonces del expresidente. Las privatizaciones, entre algunas otras cosas, la crisis más severa desde crack del 29. Si usted conoce a otra cloaca y del expresidente Ernesto Zedillo, váyame dejándole aquí en la cajita de los comentarios. Mire, pues así las cosas. Tiene el descaro también el militante de Acción Nacional Cuadri. Dice que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha acumulado deuda pública superior, ¿sabe a cuánto? A 3 FOBAPROA, supuestamente, dice él, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya superó estas 3 FOBAPROAs. Por supuesto que las redes sociales comenzaron ahí a detallar después de esta información que dio a conocer. Los tuiteros, miren, dejaron a Cuadri, que no tiene vergüenza, le recordaron que en el periodo neoliberal la oposición endeudó al país para llenar sus bolsillos. ¿Quiénes eran estos usuarios que compartían ahí su punto de vista? Decía primero que López había acumulado esta deuda pública en sus desgobiernos equivalente a más de 3 FOBAPROAs. Por acá decía, ya quítenle el Twitter a este don. Otra persona decía, aprende a sumar. Le contestaban ahí, le decían payaso, decía no tiene vergüenza, deuda pública, ¿quién nos endeudó para enriquecerse? Bola de corruptos, roba elecciones y traicioneros a la patria, entre otros comentarios. Mira, el peso con el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue ahí pues en crecimiento la economía mexicana en el tercer trimestre de este año. El peso le ganó territorio ahí al dólar en la apertura de estos últimos días. Estamos hablando que el tipo de cambio que se cotiza a niveles nunca antes vistos hasta el 10 de junio de este año, y hay debilitamiento por parte del dólar que se debe principalmente a esta ola de optimismo en los mercados globales. Y el tipo de cambio al pasado 1 de noviembre se cotizaba en 19.68 pesos.
Estamos hablando de una apreciación del 0.51 frente a los 19.81 pesos del precio del cierre en días pasados. Así las cosas con nuestro querido presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Su comentario es el más importante. Vaya insertándolo aquí en la cajita de los comentarios. Digo, quizá usted que tenga más experiencia no me va a dejar mentir. Así es que, ¿qué prefiere usted? ¿El FOBAPROA de Ernesto Zedillo o las excelentes acciones que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Antes de despedirme, váyame dejando ahí su pulgarcito arriba, suscríbase a este que es su canal si es que todavía no lo hace y píquele ahí a la campanita de notificaciones. La plataforma les estará avisando cuando tengamos contenido disponible para todas y todos ustedes. Yo soy Dani Santoyo, les envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos el día de mañana con más información y recuerde que una nación informada jamás será manipulada.